esta línea, podemos irnos hacia arriba o hacia abajo, o podemos ir punto a punto subiendo y bajando. Hola, encantado de conocerlos a todos. Mi nombre es Jenny. Me alegra conocerte, Dr. Hector. Hola, ¿qué hay? Muchísimas gracias, Jenny. Por favor, cuéntenos sobre los contenidos que va a discutir en el seminario web de hoy. Claro, cómo no. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la producción y la entrega de las férulas en la clínica dental. A día de hoy, lo que creo que vamos a poder hacer es llevarnos la tecnología a nuestros consultorios y en los consultorios poder producir, diseñar y entregar férulas de descarga a nuestros pacientes. Entonces voy a enseñar como un protocolo que es el que hago en mi clínica dental y voy a explicar el paso a paso. Okay. Thank you for preparing interesting topic for the webinar. Mm, Gracias. Would you like to introduce about yourself? Sí, Okay. bueno, un poquito sobre mí, lo vamos a ir viendo también en la presentación, pero yo estudié en Madrid, luego me formé sobre todo en un gran interés en la implantología y la cirugía oral y sobre todo en el área de la periodoncia, pero realmente donde destaco un poquito más es en el área de la oclusión y ahí es donde he podido, gracias a la clínica privada que tengo, comparto con mi familia en Málaga, he podido aplicar todo lo que he ido aprendiendo, sobre todo, bueno, gracias a un mentor que tuve, el doctor Ian Backel, que a día de hoy estamos y seguimos dando cursos alrededor de Europa, notablemente en Copenhague ahora mismo. Con lo cual, bueno, estas pequeñas cositas que consigo aprender en el día a día, voy a intentar transmitirlas hoy. Okay, thank you for introducing about yourself. De nada. Entonces, comenzamos. Vamos. Okay. Muy buenos días a todos, me alegro mucho de estar hoy aquí. Me llamo Héctor Fernández Vaca. Me encanta que me hayan dado la oportunidad de compartir, bueno, los conocimientos que tengo realmente y sobre todo en mi lengua materna. Hoy lo que vengo a hablar un poco son sobre las férulas. Las férulas de descarga, lo que comúnmente conocemos desde hace seguramente ya muchos años, y lo que me enseñaron a mí en la universidad realmente es polvo líquido, las típicas férulas de resina, que bueno, que pueden ser duras, pueden ser blandas, que realmente hay muchos tipos. Pero bueno, a día de hoy, las férulas, como yo las tengo en mi día a día, es algo más parecido a esto, ¿no? Lo que tenemos y poco a poco vamos a ir cambiando el concepto de férula de descarga. Realmente, cada vez más os podéis imaginar que los pacientes pues vienen con ya férulas hechas de otras consultas o a lo mejor vienen con ciertos problemas y tenemos que hacerles férula de descarga o tenemos que proteger nuestro trabajo. Hay pacientes que rechinan y aprietan los dientes y realmente hay un déficit en ciertos aspectos porque hay desajustes de ciertas férulas, hay diseños un poco deficientes, realmente muchas veces no pensamos muy bien o no pensamos demasiado cómo debería de ser ese diseño y realmente creo que podríamos mejorar todo eso si cambiamos un poquito ese enfoque, ¿no? Hay veces que esas férulas pueden pues, costar bastante, hay veces que bueno, lo tiene que hacer un laboratorio, hay unos tiempos de espera. Tenemos que mandar estas férulas a que las hagan los laboratorios, entre que, si, bueno, si a veces tenemos que tomar medidas analógicas, las tienen que positivar y una vez positivadas estas férulas, estos modelos tienen que hacer estas férulas. De ahí que este tratamiento pues se retrase, tengamos al paciente que citarlo la semana siguiente, hay veces que no encaja, entonces tiene que venir la semana después a esa y al final estamos colocando la férula que queríamos colocarla en una semana, estamos colocándola a las 2, 3 semanas, ¿no? Entonces, es verdad que hay veces que podemos encontrarnos estas dificultades y creo que gracias a la tecnología he conseguido superar todos estos obstáculos. Hoy os voy a enseñar un poco cómo conseguir hacer férulas más efectivas de una, bueno, de una manera más eficiente
más predictivas porque vamos a conseguir que estas férulas encajen prácticamente a la primera y de una manera pues también más económica, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es intentar conseguir un archivo STL, ese archivo STL del paciente, que muchas veces podemos tomar medidas analógicas, lo vamos a ver y la pueden positivar el laboratorio. Pero luego con un diseño, con un programa de diseño y una impresora 3D, pues podemos conseguir estas férulas, ¿no? En unos 10 minutos tendríamos estas férulas diseñadas. Vamos a ir viendo ese proceso, pero en hora y media realmente, más o menos, podemos tener esas férulas impresas, incluso esa misma tarde le podríamos dar la férula al paciente. A veces que lo podemos citar al día siguiente o incluso si nos gusta citarlo una vez en semana, citarlo la semana siguiente. Pero realmente nos da esa posibilidad. A día de hoy, lo que hago en mi clínica es eso, es de una manera mucho más eficiente entregar las férulas a lo mejor al día siguiente. Y bueno, este es mi pequeño laboratorio. Aquí es donde pues, se hace la magia, ¿no? Que son 4 impresoras lo que tengo ahí, realmente para diferentes tipos de materiales, según los diferentes tipos de férulas, pero también, bueno, para cirugía guiada, para provisionales, para imprimir modelos. Y os voy a ir enseñando poco a poco con vídeos cómo podríamos hacerlo, ¿vale? Me presento yo un poco, este soy yo. Pues realmente soy un dentista general porque nunca me interesa mucho la oclusión, pero nunca me especialicé demasiado en un campo y me dedico solo a ello. Me gusta ver la visión general de las cosas y bueno, tengo un equipo multidisciplinar, pero al final lo que me gusta es poder decidir dónde el paciente puede hacerse esto o lo otro, ¿no? Estoy en Málaga, es una ciudad costera al sur de España, y bueno, ya llevo aquí unos años, y realmente mi experiencia profesional es que estuve en Inglaterra desde que salí de la carrera, entonces hice mi carrera, me fui a Inglaterra y allí pues gané mucha experiencia, sobre todo en el campo de la oclusión, que es lo que más me interesó. Realmente, un poquito por experiencia personal, yo tengo problemas articulares, entonces es algo que siempre me ha interesado. Tuve un mentor maravilloso y realmente a día de hoy el trabajo el que llevo, pues la suerte que he tenido de poder, de la mano de mi hermano y de mi padre, montar una clínica ahora en Málaga, ¿no? La hemos llamado Generación porque realmente somos la quinta generación de dentistas. Mi tatarabuelo ya era dentista, bueno, o barbero, sacamuelas. Y realmente la idea de esta clínica es intentar quitar totalmente el miedo que puede llegar a tener un paciente. Es verdad, y esto un poco simplemente lo menciono, que cuando tienes una clínica propia, pues todo esto que voy a contar lo vais a poder aplicar. Hay veces que si la clínica no es vuestra, que si trabajáis en un sitio y no podéis tener, pues a lo mejor una impresora y tal, pues es un poquito más difícil. Pero desde luego, sé de gente que tiene la impresora incluso en su propia casa y puede llegar a hacer pequeñas cosas. Entonces, si no sois capaces, realmente es falta de ganas, porque muchas veces esto es meterse. El mundo digital, es decidir, perdón, es decidir meterse y una vez nos metemos, es adentrarse en el mundo digital. Entonces, os animo, y si no vosotros, a que el propietario de la clínica, pues, haga esto, ¿no? Y bueno, aparte de la odontología, a mí me gusta mucho cocinar, mm, lo disfruto mucho y sé que muchas veces una receta, pues, se puede seguir fácilmente. En el momento que tenemos los ingredientes y me dan los pasos a seguir, es muy fácil hacer, bueno, muy fácil, depende, ¿no? Del plato, pero aquí creo que con los ingredientes adecuados podemos seguir una receta. Y lo que vamos a necesitar hoy, bueno, hoy en este proceso que os voy a enseñar es el odontólogo, que por lo general es el que va a ir llevando y viendo exactamente cómo vamos a hacerlo todo y va a organizar al equipo. Luego tenemos la parte de recepción, que os voy a enseñar cómo introduzco las primeras visitas también. Y luego tenemos el equipo de auxiliares, que van a ser los que se encarguen de tomar los registros. mm, y luego va a haber un equipo de seguimiento, ¿no? Porque en recepción también, bueno, en el equipo de auxiliares, si al final son el mismo equipo, pues vamos a poder seguir el seguimiento que tenemos que hacer al paciente. Y luego, por último, pues tenemos esa pequeña parte de poder hacer esas férulas, que sería la parte de laboratorio. Pero yo sé
perfectamente, porque lo he vivido también, que muchas veces una sola persona tiene que hacer todas las funciones. Entonces, desde tomar la cita, o sea, dar la cita, tomar todos los registros, incluso yo he tenido que ponerme a hacer todas estas férulas, o sea, creo que se puede hacer. Simplemente necesitamos pues seguir un buen protocolo, ¿no? Y dentro del protocolo, lo que nos va a hacer falta y lo que nos va a hacer la vida muchísimo más fácil. Lo primero es un escáner intraoral. El que uso yo es el Medity 700 con cable. De ahí sé que con muchos escáneres se puede hacer, pero es verdad que yo utilizo mucho las aplicaciones de Medit. Sé que hay muchas aplicaciones en el mercado y hay unas que me gustan más que otras. He probado muchas. Al final, lo que me da Medit Splint es la sencillez que tienen comparado con las otras, pero la vamos a ver también, ¿vale? Luego tenemos las impresoras 3D que nos van a ayudar un montón. Sí que hay una parte de postprocesado que no solo es la impresora, sino que también hay una máquina de postprocesado porque tenemos que darle luz sobre todas las resinas que vamos a utilizar para todo el tema de férulas. No es necesario para absolutamente todas, pero sí que es verdad que hay veces que o sea, para la férula lo vamos a necesitar. Dentro de la impresora hay muchísimas marcas y cada vez más. Y creo que, bueno, hay impresoras que son específicamente para dentistas, pero estas no lo son y funcionan perfectamente. Hay marcas como Creality, Anycubic, Frozen, hay varias y funcionan. Realmente yo voy a enseñar con una que podéis conseguir muy fácilmente en Amazon, por ejemplo, ¿no? Y luego como extra, pues está toda la parte de pulir la férula. Esto va a ser más para la presentación y la comodidad del paciente. Si podemos pulir muy bien esas férulas, le vamos a dar un extra, que a lo mejor una férula bastante más áspera, que va a coger sabor y va a coger color, para evitarlo, pues mejor pulirla, ¿no? Pero no es necesario. De ahí que, bueno, aquí lo podéis ver, os enseño esto, creo que lo cogí de la página de Creality, si no me equivoco, sí. Y realmente es bastante económico, ¿no? Conseguir una impresora y una máquina de fotocurado. A partir de ahí, vamos a intentar estructurar todo esto, pero lo primero que quiero un poquito es enseñar la importancia de las férulas y saber diferenciarlas, porque hoy en día se dan las férulas un poco así como así, ¿no? Sé que se pueden diagnosticar problemas de la articulación, se puede chequear si hay una estabilidad en esa articulación, se pueden relajar músculos, se puede prevenir que el paciente apriete o rechine los dientes y bueno, también sirven para proteger pues el trabajo que vayamos a hacer. Si hacemos todo carillas, si cambiamos la oclusión de ese paciente y si bueno, estamos muy inseguro muchas veces con el trabajo que hemos hecho de decir no sé, no está claro, el paciente se rompía ante sus dientes, le he puesto unas carillas y creo que las va a tirar, pues ahí entra un poco el decir, bueno, le pongo una férula y por lo menos me aseguro de que por la noche no me lo va a tirar todo. Realmente en esta presentación nos vamos a centrar en las dos últimas, ¿no? Quiero centrarme más, no tanto en diagnosticar nada, creo que podemos explayarnos horas en hablar sobre disfunciones temporomandibulares, pero ahora mismo lo que quiero centrarme es un poco, vamos a hacer férulas para estos pacientes que son pues muy bruxistas y lo sabemos y lo vemos, y para pacientes al que queremos proteger nuestro trabajo. Entonces, en la presentación de hoy, lo que vamos a intentar estructurarlo es en la cita de la consulta, en la primera visita de ese paciente, cómo vamos a tomar esos registros, cómo vamos a diseñar esa férula, vamos a ver cómo se hace esa férula, cómo se imprime, cómo se pule, cómo la podemos pulir. Luego, cómo se entrega esa férula, porque muchas veces, y ya se lo he visto mucho, es toma la férula, vete a tu casa. Hay veces que la férula se la dan a un familiar, cosa que me parece un poco una locura, pero bueno, vamos a ver el por qué también tenemos que ajustar estas férulas. Luego tenemos que hacer unas citas de seguimiento, que tampoco nos vale darla y te veo el año que viene, porque le podemos estar creando una maloclusión a ese paciente. Los problemas con los que me he ido encontrando, que realmente no son pocos, y las soluciones que le podemos dar a esos pequeños problemas. Y bueno, un poco como conclusión, ver esto todo en general, ¿no? Luego creo que tenemos una tanda de preguntas, así que vamos a intentar contestarlas también. Entonces empezamos por la primera parte, que es
La consulta con el paciente. La primera consulta para mí es el paso esencial porque realmente es donde vas a recopilar toda esa información y lo que haces es, primero, muchas preguntas. Lo que necesitas es escuchar al paciente y una escucha activa para poder entender exactamente hacia dónde ir, hacia un lado o hacia el otro, ¿no? A día de hoy, como lo hago en mi consulta, mm, lo primero que hacemos es todas esas preguntas. Le pregunto al paciente por qué viene hoy a la clínica y me gusta escucharles y cuando digan, y ya está, y se queden callados, ahí es cuando yo hablo, ¿no? Y es bastante complicado porque hay veces que dices, jolín, lo que quiero es que esa persona me cuente todo y lo único que hay que hacer es mantenerse callado. En el momento que te mantienes callado, esa persona habla. Y cuando hay un silencio un poco incómodo, ahí es cuando ya puedes empezar a hablar tú. Luego hago muchas fotografías, hago un set de fotografías que, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero hago fotografías y hago radiografías, dependiendo, normalmente es una panorámica, muchas veces que tomamos intrabucales, va a depender mucho del paciente, pero por lo general en una primera consulta quiero una vista general de lo que está pasando. A partir de ahí vamos con preguntas un poquito más específicas para ver si ese paciente pues es bruxista, si aprieta, si rechina y ya digo, vamos a centrarnos solo en estos pacientes, ¿no? Los que aprietan y rechinan y los que hemos hecho un trabajo y queremos protegerlo. En cuanto a la toma de registros, vamos al paciente, le hemos hecho la primera consulta y en esa misma cita, si el paciente pues siente que, oye, quiere una férula y muchas veces, pues a veces que te la piden, ¿no? O ya sabes que le vas a tomar registros para, bueno, un poco empezar la planificación. Estos mismos registros, como yo los tomo, y ahora lo vais a ver, son con dos mordidas y las dos mordidas nos van a ayudar a planificar y también a producir nuestra férula. Entonces, un archivo STL que lo vamos a conseguir con el escáner intraoral. Podéis usar modelos analógicos, podéis usar siliconas, alginatos, mandarlo al laboratorio y que ellos lo positivicen. Pero realmente lo que queremos es intentar seguir todo el protocolo y si tenemos un escáner intraoral, pues nos va a ayudar. ¿Cómo vamos a tomar esa mordida? Esa mordida la tendríamos que ver si vamos a tomarla en máxima intercupidación o en relación céntrica. Ahí entra un poco el debate y me podría explayar muchísimo, pero realmente como yo lo hago es con las laminillas de Long o con un jig de Lucía. Y realmente lo que quiero es tener unos 2 milímetros en la parte posterior de ese paciente. Entonces colocamos algo anteriormente en la parte anterior y tenemos en esa zona posterior 2 milímetros, que va a ser el espacio de nuestra férula. ¿Podríamos tomar un registro en máxima intercupidación y abrir el articulador virtual que ahora vamos a ver? Realmente yo prefiero no tener que tocar ese articulador virtual. Entonces, bueno, aquí realmente lo único que estoy haciendo es tomar un escáner intraoral y bueno, va un poquito lento, me parece que es por cómo lo estoy grabando, pero realmente esto, quien tiene un escáner intraoral sabe cómo va, no se tarda demasiado tiempo, pero ya te digo que con esto o con unas medidas analógicas se podría hacer también. Y a partir de ahí, esto es el superior, luego es el inferior. Lo que vamos a ver es cómo tomamos la mordida, que realmente es lo que nos importa, que es la relación que tiene el maxilar superior con el maxilar inferior. Esto es una mordida normal, que es lo que estaba justo esperando, y esto es la mordida del otro lado. Listo. Aquí tenemos la función en la que podemos añadir, y esto me encanta porque esto antes no lo tenían, podemos añadir una segunda mordida. Y en esta segunda mordida, pues tomamos con esas laminillas que ahora vamos a ver cómo se colocan, una segunda mordida, vamos a tener la relación que nosotros queremos y la máxima intercupidación que es la habitual de ese paciente. A partir de ahí, esta sería un poquito la manera. En este vídeo, pues lo que vamos a ver es cómo
se utilizan esas laminillas o ese jig. Yo siempre uso manipulación bimanual, la que me enseñaron. Realmente sé que hay varias maneras de tomar estos mismos registros, pero lo que queremos es eso, ver que tenemos suficiente espacio. Una vez que lo hemos visto, por lo general sigo sujetando la mandíbula. Aquí para el vídeo, pues usé yo los registros, ¿no? Pero realmente tenemos que sujetar la mandíbula. ¿Cómo lo haríamos si no es de esta manera? Lo que intentamos es, bueno, esto es un jig de Lucía, lo otro es las laminillas. Aquí podéis usar un montón de materiales. Esto es de una silicona de mordida. Podéis usar Godiva, podéis usar material termoplástico. Realmente aquí hay varias opciones. Lo que necesitamos es colocarle algo anteriormente y comprobar que tenemos ese espacio. Una vez que tenemos ese espacio, manipulación. Y cuando hemos manipulado a ese paciente, yo le pido, por lo general, a mi asistente que sea la que escanee. Porque realmente es bastante fácil hacer un escaneo así, mientras yo estoy sujetando la mandíbula en la posición que yo necesito. Eso sería un poco la forma de tomar esos registros. Y diréis, bueno, ¿para qué o por qué estoy tomando los registros yo así? Pues es sobre todo cómo lo vamos a introducir nosotros en el programa. Porque aquí, si veis, este es otro vídeo de una persona, un paciente que está en máxima intercupidación. Y si nos metemos en la aplicación de MediSprint, pues este programa te abre la mordida, pero realmente te está abriendo y cerrando la mordida en el eje que considera una media, considera que es el eje del paciente, pero no estamos al 100% seguros que sea este eje. Entonces, la gran diferencia aquí que tenemos es que en este sí, esta mordida, con el bite opening a 0, es la que le hemos tomado al paciente. Y esta sí estoy seguro de que le estoy transmitiendo exactamente lo que yo quiero. Y no estoy permitiendo que el programa abra o cierre esa mordida. Si os fijáis y lo comparamos con la de antes, esta mordida está bastante, o sea, en una composición bastante diferente a la que teníamos en la anterior, que le habíamos permitido al programa abrirlo, ¿no? Pero ya os digo que realmente irnos a una u otra, esta es la que me funciona a mí. Si cada uno tiene otra manera de hacerlo, me encantaría oírla, ¿no? Como lo hacen los demás, pero realmente es como quitamos errores al programa, evitamos que el programa tenga errores, ¿no? Y una vez que tenemos los registros, bueno, tenemos los registros de ese paciente, y ahora le podemos pedir al paciente que se dé un paseo, que se tome un café, que venga en un rato, o le decimos que venga el día siguiente. Realmente eso es lo que mejor funciona en vuestra clínica. Lo bueno que tiene Medit es que yo he escaneado con Medit y en el mismo momento, mientras yo estoy explicándole al paciente cómo funciona la férula, mi auxiliar o la persona que le guste el diseño puede estar diseñándola. O incluso al revés, mientras mi auxiliar le está explicando cómo se cepilla, cómo se limpian las férulas, cómo se pone, las horas que tiene que usarla, yo estoy en el mismo ordenador en el que he tomado esos registros, soy capaz de diseñar esa férula. A partir de ahí es darle un botón para imprimir, que por lo general estas impresoras van por Wi-Fi. Entonces, realmente por Wi-Fi, ¿no? Llegan directamente hasta ahí y pueden agilizarnos mucho la tarea. Se puede también con un pendrive, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero desde el ordenador del consultorio, desde el gabinete, se puede mandar directamente a una sala que tengáis pequeñita donde tengáis esa impresora. Y lo bueno es que nos estamos asegurando de que lo estamos haciendo a la dimensión vertical que queremos, ¿no? Entonces, en cuanto al diseño, este es el vídeo en el que, bueno, un caso en el que ya está la mordida abierta. Yo creo que esta mordida está demasiado abierta, pero bueno, lo bueno es que siempre puedes quitarlo. ¿Qué tiene de bueno Medit? Que tiene una parte ahí, que lo habéis visto, de inteligencia artificial. Es buenísimo porque le das a un botón y se hace todo solo. Para enseñároslo realmente, me gusta seguir todos los pasos. Aquí hemos dicho que no vamos a cambiar el abrir o cerrar. Vamos a ver cómo se inserta también esa férula. Lo que queremos es que, bueno, que haya los menos socavados y va a depender también mucho de que si el paciente tiene pues, mucho apiñamiento, dientes muy retentivos o un paciente como este que tiene todos los dientes muy alineaditos y bastante triangulares, con lo cual necesitamos extendernos un poquito más. Hay varias maneras de extenderse. Esta, pues simplemente con esta línea
Podemos irnos hacia arriba o hacia abajo, o podemos ir punto a punto subiendo y bajando. A partir de ahí, lo que me gusta hacer a mí con las férulas es darle rampas. Lo que necesitamos un poco son disclusiones también, que ahora mismo lo único que me ha dado es algo pues general. Ahí vamos a poder modificarla según nuestras necesidades. Y lo bueno, necesidades. Y lo bueno de la inteligencia artificial es que también aprende con lo que tú vayas haciendo. Entonces, si de aquí a nada, y sé que la IA lo bueno que tiene es que poco a poco está prácticamente en todo lo que hacemos y lo va a estar en nuestro día a día, pues habrá un momento en el que sepa exactamente cómo te gustan a ti esas férulas, le deja un botón y sea capaz de hacerlo. Y no hace falta pelearte con el laboratorio por teléfono, esta férula no me la has hecho así, esta no me encaja, ¿qué es lo que has hecho? Eso, para mí, una ventaja enorme que tiene esto, ¿no? ¿Vale? Luego, lo hemos diseñado. Perfecto, lo hemos diseñado incluso en gabinete. Ya digo que es que a golpe de botón, en 30 segundos la podemos tener. Si no, si nos gusta explayarnos y hacerla bien, en 10 minutos la tenemos. Y a partir de ahí vamos a producirla, vamos a hacerla. Esa férula, pues simplemente con un archivo STL, que bueno, que yo uso Medit, pero que realmente con un archivo STL se podría también diseñar en el programa de Medit y luego poner a imprimir. Y a partir de ahí tenemos dos opciones, con el que el archivo STL lo podemos mandar a fresar fuera, lo podemos imprimir nosotros, podemos tener una fresadora nosotros. Realmente lo bueno de esto es economía y rapidez. Es verdad que los materiales nunca van a llegar a ser, bueno, quizá algún día, a día de hoy no lo son, en el momento que tú aposicionas un material, realmente ese material quizá va a ser un poquito más frágil que el que viene en un disco y lo estás fresando. Pero para mí es suficiente y realmente lo bueno que tiene es que le das a un botón y la vuelves a imprimir. Entonces, si a los 2 años ese paciente la ha perdido, la ha roto, la ha desgastado, no hay problema, le doy un botón, la vuelvo a imprimir. Y por lo general va a tener tan buen ajuste que vas a ver cómo la colocamos, ¿no? Que va a hacer falta tocarla prácticamente nada. A partir de ahí, ¿ventajas que tiene esto? Pues mira, lo hacemos todo internamente, todo en la misma consulta. Eliminamos la necesidad de un laboratorio externo, ¿no? Ahorra bastante tiempo, no tiene que ir, no tiene que volver. Por lo general las cosas no fallan y reducimos bastante los costos de producción, porque nos ha costado simplemente esto que la inversión la vamos a recuperar en prácticamente nada. Luego, a mí me encanta esto también porque como parte del equipo estamos participando todos en esto, ya no es el dentista hablando con el laboratorio y el laboratorio está externo, no, es todo aquí. Y yo mismo he ido aprendiendo con el proceso. Si diseñáis vuestras propias férulas, vais a ver dónde os equivocáis y lo vais a corregir y para la próxima vez vais a saber exactamente pues qué retención tengo que ponerle, tengo que quitarle, tengo que añadirle más rampa. Exactamente, va a ayudar a todo el equipo y como autocrítica también vamos a aprender como profesionales a diseñar. Y bueno, en cuanto a materiales, el que yo uso es Keyprint Soft de Keyprint. Hay muchos materiales en el mercado. Este es el que me gusta a mí. Incluso ellos mismos tienen una versión que es bastante más dura, pero esta es rígida, porque es bastante rígida, pero tiene un poquito de elasticidad. Y ese poquito de esta elasticidad es la que permite que encaje prácticamente a la primera 9 de cada 10. Y si la novena no encaja, lo bueno que tiene este material, se pone en un poquito de agua caliente, agua muy caliente, y da un poquito más de elasticidad para poder conseguir colocarla. Es semirrígido, pero me ayuda bastante porque lo que queremos al final es tener contactos oclusales estables en algo rígido, ¿no? Y bueno, este es un vídeo de simplemente pues la impresora que tengo, lo fácil que es colocarla. Aquí simplemente se manda por wifi, se manda, te dice la hora, el tiempo que va a tardar. Y por lo general, ¿qué pone? Hora y media. Hora y media, por lo general yo la imprimo a 100 micras. No son las capas que va poniendo esto. Ya va saliendo la férula. Esto es lo que habría que hacer luego, que es sacarla, limpiarla, que es quitarle un poquito el exceso. Bueno, le quitamos los ataches.
Con alcohol isopropílico lo que hacemos es quitarle ese exceso de que no se haya polimerizado y luego tenemos que polimerizarla nosotros cuando ya estamos seguros que la queremos en esa posición. Tienes una máquina que hace esto, yo me gusta darle con un cepillito también y simplemente polimerizarla. ¿Por qué se imprime a 100 micras? Porque realmente no necesitamos más precisión que eso. En el momento en el que yo tengo un, algo que va en toda la boca que tenga 50 micras más o menos a cada lado, no me va a perjudicar. Si yo quiero hacer una férula guiada, si quiero hacer un provisional, podemos llegar hasta los 35 micras, me parece, en estas impresoras. No te digo en las que son muchísimo más costosas. Así que por lo general no nos hace falta más que eso. Y lo bueno que tiene es que cuanto más ancho, o sea, cuantas más micras sean, menos tarda en hacerse. Si ponemos la misma férula a 35 micras en vez de a 100, tarda 3 veces más. Entonces, la hora y media va a tardar 4 horas y media, pero no nos hace falta. Y bueno, por último, dentro de la producción, pues es toda la parte de pulir. Keyprint tiene su propio sistema, son 8 pasos, van súper bien, van con la máquina allí con un torno nos vale, un poco de piedra pómez, realmente pulen muy, muy bien este material, lo bueno que tiene. Y al final tiene un brillo que realmente se ve muy, muy bien. Y a mí me facilita muchísimo el trabajo porque al final lo puedes hacer tú, lo puedes hacer tu auxiliar y son pasos a seguir. Es que no es difícil. Y por último, vamos a entregar esa férula. Ya la tenemos lista, la podemos poner en una cajita, la podemos poner podemos hacer todo lo que queramos. Realmente eso es un valor añadido. Y vamos a hacer ciertos ajustes. Estos ajustes son mínimos, pero son necesarios, muy necesarios. ¿Por qué? Porque cuando se imprime esto, vamos a imprimirla con la parte oclusal donde están los ataches. Y ahí tenemos que quitar esos ataches. Ya vais a ver que, mira, bueno, la fresa que usemos es importante. Hay un montón de fresas. Seguro que tenéis cada uno en vuestro consultorio, tenéis fresas así. La más plana posible. En el momento que tengo algo muy plano, lo que vamos a hacer es esto, trabajar en algo plano. Y lo que quiero es no hacerle huecos, porque al final lo que voy a conseguir es que el diente se hinque en un hueco. Yo lo que quiero es que esté todo con contactos, chocando solo en un punto. Y a partir de ahí, la parte de adelante, lo que vamos a es hacerle una inclinación para que tenga esa disclusión. Ya os digo que esto quizá tendría que explayarme bastante más y explicarlo un poquito más, pero en resumidas cuentas, aquí es cuando vamos viendo puntos, marcamos con el papel articular y vamos quitando esos puntos. Aquí simplemente lo he puesto para que lo veáis. Cada vez os van a ir saliendo más puntos. Y al final lo que queremos es una férula que tenga contactos en todas partes y guías. Entonces, esto es un poco, lo he pintado para que lo veáis, ¿no? Pero eso es lo que tendría que verse. El paciente ya tiene su férula y ahora el paciente tiene que volver. Y va a volver con esta férula a sus citas no mantenimiento, pero de revisión. Y una vez que se va a casa, pues me gusta hacerlo en una metodología, una manera de hacerlo muy metódica, ¿no? Muy seguida. Lo que quiero, lo primero es verlos a la semana. ¿Por qué no a las 24 horas? Porque realmente no va a haber demasiados cambios. ¿Dónde voy a empezar a ver yo esos cambios? A la semana. ¿Qué es lo que suele pasar? Porque ese paciente viene y esa férula, si se la han puesto, obviamente, porque no os agobiéis, si el paciente no se pone la férula, pues esto no sirve para nada. Si la ha tenido en un cajón, en el cajón se puede quedar. Pero si viene a la semana y dice, no me la he puesto ni un solo día, darle otra semana. Y en esta semana lo que vamos a hacer es ver qué cambios ha tenido ese paciente. Si ahora ya no tiene todos esos puntos con un papel articular, si vamos a tener que seguir ajustando. A mí me gusta hacerlo a la semana para darle un poquito eso de que se acostumbren. Por lo general, lo malo de las férulas muchas veces es que el paciente la primera noche se la quita y duerme sin ella. Pero realmente aquí lo que queremos es que se la ponga durante una semana. Por eso darle 7 días. A partir de ahí, lo reviso al mes por si hay algún otro cambio que hacer. Y por último, a los 3 meses, a las 12 semanas. Esa es más o menos la estructura que les suelo poner. Si está bien a los 3 meses, por lo general, esa férula ya va a largo plazo a no darte problemas. Pero siempre, siempre le pido al paciente que me traiga
su férula en sus check-ups anuales, en sus revisiones o en sus limpiezas. ¿Para qué? Para ver si esa férula no se ha desajustado. Y claro, me vale si esa férula la ha llevado. Si no la ha llevado, no me vale para nada. ¿Por qué he puesto ahí la parte de tratamiento? Porque estas férulas también hay veces que sirven pretratamiento. Podríamos tener una férula en un tratamiento, ya sea, pues, depende de ortodoncia o de rehabilitación, lo que sea, para luego meternos otra vez en darles una férula al final del todo. En cuanto, bueno, ya concluyendo, pero en cuanto a los desafíos que me he encontrado, sé que esto es un pequeño viaje porque meterte en el mundo digital ya parece un poco, "Buah, que hay muchísimas cosas, donde me meto, donde empiezo". ¿Cómo lo haría yo? Pues realmente este pequeño viaje pues empieza con pequeños pasitos y vamos a ir viendo problemitas a lo largo del camino, pero desde luego lo que nos va a ayudar mucho es, para empezar, tener un escáner intraoral, pero claro, eso es una inversión un poquito mayor, pero si no, se puede empezar todo este proceso con una impresora y una máquina de fotocopiado. Las dos tienen que ir de la mano. Con eso se puede empezar. A partir de ahí, ¿qué nos va a hacer la vida muchísimo más fácil? Desde luego, el escáner intraoral. ¿Y dónde vais a encontrar esos pequeños problemas? Como lo primero que vais a conseguir es una impresora, lo primero que vamos a ver son problemas al imprimir. ¿Dónde falla la impresora? Pues tiene ciertos parámetros que tenemos que ir ajustando. Esto no es cierro los ojos, le doy un botón y va a salir solo. Es verdad que estas resinas, pues mm, dependiendo de la temperatura de la habitación, dependiendo de la humedad, van a necesitar más, menos luz, dependiendo de la calibración de esa luz. Entonces es un poquito prueba y error. Hoy en día en Internet tienen parámetros según las impresoras y según las resinas, pero hay veces que tenemos que cambiarlo un poco. Y eso es un poquito de prueba y error. La primera férula a lo mejor le pido al laboratorio que la haga, pero también la hago yo. Intento colocar la primera férula que he hecho yo al paciente. Oye, esto está fatal y tengo que mejorar en esto, en esto. Le pongo la del laboratorio y el siguiente paciente pues hago un poco lo mismo. ¿Cómo se supera eso? Ya te digo, ya os digo, ¿no? Probando y haciendo. La segunda, que encaje bien esa férula. Esta férula muchas veces no encaja porque los parámetros del software de la aplicación no los hemos puesto correctamente. O no tenemos mucha idea cuánta retención le pongo, ¿no? Le pongo 1 milímetro, le quito, le pongo cera para que no tenga tanta retención, le quito para que llegue bien. ¿Dónde acaba mi margen de esa férula? Llega hasta la encía, llega hasta la mitad del diente, va a depender también muchísimo de cada caso. ¿Cómo se supera un poquito eso? Igual, prueba y error. Probamos, en mi opinión, mejor que haya de más y se le puede quitar retención. Porque bueno, estos materiales, añadirles es bastante rollo. Entonces prefiero que haya más, coger una fresa, que es muy fácil, y quitarles. Y realmente que sobre, mejor que falte. Tercera, ¿qué nos vamos a encontrar? Es todo el tema de la mordida. La mordida, cómo encaja esos dientes, esa férula con los dientes antagonistas, ya sea superior o inferior la férula, pues al principio nos va a costar. ¿Cómo le quitamos a esa férula? Si le añadimos, si le quitamos demasiado por un lado, sé que habría que añadirle en otro, habría que imprimir una férula nueva, habría que añadirle a mano. Ahí nos vamos a encontrar esos pequeños errores. Y luego no os agobiéis porque muchas veces que el paciente no sigue nuestras recomendaciones, no viene a sus citas de mantenimiento, no se chequea la férula, y la férula está en un cajón y no se sabe nada de esa férula. Pues en esos casos poco podemos hacer, pero es verdad que muchas veces hay mucha frustración porque nos creemos que es culpa nuestra y realmente el paciente no se la está poniendo. Y por último es intentar siempre monitorizar los cambios. Como he dicho, en la primera visita hacemos fotografías, hacemos vídeos, mucha gente que hace vídeos, hacemos radiografías, pero sobre todo ver qué cambios está teniendo ese paciente. Si ese paciente está mejor, está peor, sigue rompiéndome las restauraciones o no, sigue desgastándome los dientes aún teniendo férula, o me viene al año y la férula que era de 2 milímetros me queda medio milímetro. Y ahí es donde vamos a encontrarnos esos pequeños problemas, ¿no? Como conclusión, realmente viendo esto todo, la presentación que os he hecho hoy,
Me encantaría que esto lo pusierais en práctica y realmente creo que es un protocolo que se puede poner en práctica el mismo lunes siguiente. Se puede. Creo que las férulas oclusales son una herramienta que es muy versátil, que podemos utilizar para muchísimas cosas y que si os metéis en este mundo, ya no solo valen para este caso específico, que es una de las muchas maneras que tenemos de usar estas férulas. Pero claro, en el momento que tenemos la maquinaria para hacerlo, ya es ponerse, ¿no? ¿Qué es importante? Recabar mucha información de ese paciente en la primera consulta, a lo largo del proceso, y tenéis que ver también que, bueno, os va a permitir estas impresoras y este protocolo em, tener bastante precisión, acertar, no decir, ay, vuélvete otro día, esto no me ha salido bien. Y lo bueno de todo esto es que aunque salga regular, probamos otra vez, porque le damos a un botón, cambiamos un poco el diseño y la segunda cita le damos otra nueva o le pedimos que venga mañana y la volvemos a ajustar. Luego, habéis visto un poco cómo se da la férula, los ajustes que hay que hacerle, pero desde luego seguid bien el protocolo. No saltéis pasos porque luego os encontráis con ciertos problemas. Seguid formándoos, no paréis de formaros. Desde luego, si no estáis en el mundo digital, meteros en el mundo digital. Si podéis invertir en tecnología. Y creo que si no está ya, no es el futuro, es que está ya. mm, Eso va a hacer un cambio y os va a hacer diferenciaros y sobre todo va a hacer la vida muchísimo más fácil. Entonces, hay que educar también a esos pacientes, tenemos que enseñarles que, bueno, que estas férulas son necesarias pues, para proteger nuestro trabajo, para que no chirríen, para que no rechinen, desgasten los dientes y necesitamos ayudarles a que entiendan que tienen que colaborar con nosotros. Lo bueno es que vais a seguir aprendiendo cada vez que vais haciendo poquito a poco estas cosas y intentad llevar un registro de lo que hacéis. Os protegéis legalmente, podéis ver en qué habéis fallado y seguro que si lo hacéis y empezáis, de aquí a un año vais a mirar para atrás y vais a decir, ostras, vaya fotos hacía o vaya pérulas hacía por aquel entonces. Y realmente, desde luego, la primera no va a salir de 10, pero en muy poquito tiempo y la curva de aprendizaje no es nada difícil de alcanzar eh, la excelencia en este campo, ¿no? Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. A lo mejor ha sido un poco muy condensado en muy poco tiempo, el tiempo que tengo para intentar, puedo desarrollar parte de esta presentación en otros 45 minutos en otras sesiones. Lo que quiero es de todo corazón agradecer a los organizadores por dejarme hacer esto. Y bueno, si tenéis cualquier duda, este es mi email. Bueno, es el email de la clínica, pero lo contesto yo. Las redes sociales podéis contactarme por ahí. Lo que necesitéis. Si veis que la impresora, tenéis problemas con la impresora, os puedo echar una mano sin ningún problema. Una vez más, gracias por vuestro tiempo y me parece que pasamos a las preguntas. Gracias.